Buenas tardes, profesor. Somos el grupo de Danilo Bravo, Matías Bustos y Kevin Gallardo, y nosotros hablaremos de las repercusiones de la violencia intrafamiliar en el entorno familiar. ¿Cómo afectarán los problemas de la violencia doméstica en cada uno de los factores del sistema? Nuestras primeras relaciones como personas, y quizás las más importantes, la base de cada uno de nosotros se encuentra en la familia. Aquel lugar donde aprendemos a conocernos, relacionarnos, comunicarnos y resolver nuestros problemas. La familia juega un papel muy importante en la formación de los niños. Niños que en el futuro formarán una nueva familia. La familia debería ser un lugar en el que exista afecto, buena comunicación, comprensión, respeto, resolviendo todo tipo de conflictos de forma adecuada. Si los padres logran esto, no solo ellos se verán beneficiados, sintiéndose a gusto en su hogar, sino que también sus hijos, ya que formarán parte de una familia bien constituida. Sin embargo, por distintas razones, a veces lo anterior no se cumple, y ese agradable hogar se transforma en un lugar en el que hay violencia y malos tratos, mediante una relación a gritos, garabatos, golpes e insultos. Esto no es normal y no debería pasar. No obstante, estos son los primeros indicios de violencia intrafamiliar. Los objetivos de nuestro trabajo son comprender cómo afecta la violencia intrafamiliar a los integrantes de la familia, identificar los distintos tipos de agresiones que se presentan en la familia, analizar a la familia como un sistema, asociar los distintos conceptos relacionados con familia entre sí, dar a conocer los factores que afectan negativamente a esta, buscar una posible solución a la violencia intrafamiliar. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacer daño a un individuo. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones. A partir de esto podemos señalar las diferentes formas de agresión que existen en la realidad. Hablando del tema en cuestión, desde una perspectiva general, podríamos decir que el entorno familiar se ve plenamente influenciado por la agresión dentro del núcleo. Diversas causas implican al tipo de abuso que se está cometiendo en el agredido. Esto provocará diversas situaciones que influirán de manera directa o indirecta en el futuro del agredido y del agresor. Para comenzar, en esta introducción a la visión sistémica del problema en cuestión, comenzaremos nombrando las diversas formas en las que el agresor daña a la víctima y cómo ésta repercute en el entorno familiar. Los tipos de agresión vistos desde una mirada amplia son tres: agresión física, psicológica y el abuso sexual. La agresión física, vista desde la perspectiva de padres golpeadores, podrá ser de forma directa, que significa golpear al hijo en cuestión, e indirecta, como lo sería el abandono del menor. Otra forma en la que el agresor repercute sería un maltrato psicológico hacia él, como los insultos o el golpear a la pareja estando el hijo presente, influenciando indirectamente en el hijo. Y por último, el abuso sexual hacia los hijos, ya sea por parte del padre o la madre, afectará la sexualidad, interés y visión del mundo por parte del hijo. Ahora, no solo existe un maltrato hacia los hijos, sino también un maltrato a los padres que se presenta en formas como el maltrato físico y emocional hacia la persona. A esto se le complementa el abandono físico y emocional, explicando este último como la falta de atención e ignorar al agredido, provocando una agresión emocional en él. En los diversos temas se ve reflejado un patrón, que es el por qué ocurre y cuáles son sus consecuencias en cada uno de los agredidos. El maltrato a niños nace de una conducta de los padres, ya sea por el estrés laboral que puede estar pasando el agresor, liberándose de forma negativa sobre su familia. También se puede deber al uso de drogas por parte de los padres, como el alcohol y las drogas ilícitas, que provocan en ellos una actitud negativa por las distintas dependencias que éstas causan.
lo fundamental a verificar para posteriormente analizar en la violencia intrafamiliar, según un estudio realizado de la Universidad del Biobío, son los antecedentes socioeconómicos del agresor, de dónde proviene y cómo fue criado. Posiblemente este agresor es así debido a que fue criado en un hogar donde golpear a la pareja y a los hijos era normal. Debido a esto, se repite este patrón en su nueva familia. Desde ahora, él pasaría a ser el agresor. También esto se puede deber a la soledad y a la crianza que no tuvo el agresor, teniendo que valerse por sí solo y aprendiendo en las calles o en el colegio. Esto presentará una adopción de un ideal frente a lo bueno y lo malo, como el golpear ser algo normal y cotidiano. Las consecuencias que provocarán estos hechos en el hijo crearán cambios sistemáticos en su vida, provocando diversos enfoques y planteamientos en la vida. Algunos de estos ejemplos serían el bajo rendimiento escolar que podrían provocar en el niño, llevándolo a un círculo de pobreza debido a que el agredido no podrá surgir. Esto irá de la mano con la educación del niño, que se volvería conflictivo y destructivo. Este hecho provoca en la mayoría de los casos que el agredido huya del hogar, en busca de arrancar de sus agresores. El temor que provocará el agresor en el agredido es una consecuencia del maltrato, lo cual conlleva a muchos temores, inseguridades y posible aislamiento del agredido en su entorno, refiriéndose a entorno como el lugar donde el niño convive, como el hogar y el colegio. Luego de todo este proceso, el agredido crecerá con una formación donde el abuso, los golpes y los insultos son algo cotidiano y bueno para la familia, lo cual provocará un bucle infinito donde el agredido pasa a ser el agresor. En los diversos sistemas se ve reflejado un patrón en él, que es el por qué ocurre y cuáles son sus consecuencias en cada uno de los agredidos. En este caso, el maltrato a los padres nace debido al estrés que pueden tener los hijos descargándose de forma negativa sobre sus familias. Otro motivo sería la venganza hacia sus padres. Este tema en particular es muy cercano a la educación que tuvieron de sus padres, una cierta forma de devolver todo lo que ellos les hicieron pasar, como los insultos y los posibles traumas en los hijos. Algunas consecuencias son que el agredido, en este caso uno de los padres, podrá tener un comportamiento de rechazo y miedo hacia su hijo. Esto provocaría un aislamiento y posible depresión para el afectado, lo cual conllevaría a una posible frustración como padre por su labor mal hecha. Cabe recalcar que este caso es uno de los posibles. También existe la posibilidad de que el hijo sea un agresor debido a situaciones específicas como el bullying o familiares externos al núcleo que cambiaron el modo de vivir del hijo. El concepto de violencia es un tanto complejo de explicar por los distintos puntos de vista que pueden existir. Definir un término subjetivo de manera objetiva resulta difícil, pero como idea general, violencia son conductas que de forma deliberada, aprendida o imitada someten de manera física, psicológica o sexual a un individuo o una colectividad. La variable apoyo se propone como una solución al problema de violencia, ya que afecta de manera positiva a los distintos integrantes del círculo familiar. El aumento de apoyo multidisciplinario influye disminuyendo la violencia porque funciona como una guía que permite que la persona tratada entienda mejor al entorno en el que se encuentra y mejore su rendimiento en las distintas tareas que lleve a cabo, ya sea en el ámbito laboral, escolar, etc. Mejorar el rendimiento también influye en la variable conflictividad con el entorno, disminuyéndola, lo que permite disminuir la violencia tanto actual como futura. Las variables agentes externos de ayuda representan distintos individuos o organismos que actúan directamente sobre las acciones de apoyo. Pueden ser familiares externos al núcleo familiar o personas desconocidas dispuestas a disminuir los niveles de violencia, por ejemplo, asistentes sociales, psicólogos, etc. Sacar la variable apoyo del diagrama implicaría que éste se transforme en una especie de círculo vicioso donde nunca disminuirían los valores de violencia. La variable conflictividad con el entorno representa conflictos con agentes externos al núcleo familiar que influyen directamente en el comportamiento violento de una persona. Para explicar más en profundidad el concepto anterior y relacionarlo con las variables que están en el bucle interno,
Se puede ocupar el siguiente ejemplo. Conflictos con el entorno se puede representar como los distintos acosos que recibe un padre maltratador de parte de jefe o compañeros de trabajo que lo mantienen frustrado. También puede darse el ejemplo de un niño maltratado en el hogar que se comporta de manera violenta en la escuela. Ambas situaciones conllevan al aislamiento del individuo agresor o agredido, ya que estos pierden la capacidad de poder sociabilizar correctamente. A su vez, la condición de aislamiento implica un aumento de pensamientos depresivos, lo que termina por disminuir el rendimiento del individuo, aumentando sus frustraciones y la conflictividad de forma directa. En la violencia intrafamiliar no hay una solución definitiva, pero hay distintas formas de intentar lograrlo, siendo la intervención de otros familiares como el primer paso que se puede dar. Sin embargo, si no es suficiente con la intervención de otro familiar, hay que seguir dando pasos hasta poder solucionarlo. Quizás la intervención externa, un asistente social, ayuda psicológica o tratamiento sea necesaria. Si esto no funciona y la agresión continúa, podríamos llegar a casos más extremos, como es el cambio de entorno, que sería alejarlo de la familia, que lo cuide otro familiar o un hogar de menores o ancianos. En el caso de padres maltratadores, se podría alejar al padre del hogar mediante una orden de alejamiento. Ya en último caso, si nada de lo anterior funciona, lo único que quedaría son acciones legales que podría resultar en la cárcel para el agresor, ya que quizás solo de esta forma tome conciencia de todo lo que ha hecho. Durante este trabajo pudimos observar que efectivamente la familia es el núcleo de la vida y cumple un rol fundamental en el desarrollo de cada una de las personas. La violencia intrafamiliar no contribuye al buen desarrollo personal. Si analizamos un sistema donde hay agresiones físicas, hay agresiones psicológicas, es evidente observar varias consecuencias. Tomando en cuenta los tipos de agresión, las causas de estas y sus consecuencias, se dio una clasificación, ya que se creyó importante dar un marco de referencia para poder contextualizar los datos que se pueden adquirir ya en situaciones específicas de violencia intrafamiliar. Todo esto se revisó. Se analizaron distintos casos de violencia intrafamiliar para poder comprender cuáles eran las causas de la agresión y observar lo que ocurría con el agresor, el agredido y los observadores. También comparamos dos tipos de familia, una en la que había violencia intrafamiliar y otra en la que no se observa ningún tipo de agresión, ubicando así el núcleo en donde el individuo se genera, analizando las distintas variables y conceptos que entran en juego. De esta forma, pudimos simular el comportamiento de los agredidos desde dos visiones diferentes, pero no opuestas, y así ver cómo el sujeto va adquiriendo su desarrollo desde el comienzo de su vida. Así pudimos localizar no solo las consecuencias a corto plazo, sino también a largo plazo. Creemos que esto es fundamental, ya que ese niño agredido por su familia luego podría formar otra familia con las mismas bases que ya le habían entregado. Y caeríamos dentro de un loop infinito, donde cada hijo de un padre agredido sea también agredido. Por esto, es fundamental intervenir en ese bucle e intentar solucionar los problemas que la agresión causó. Si bien creemos que es posible solucionar cada caso, no hay una solución definitiva y no es una tarea fácil, pero sí necesaria.